Hola chicos, buenos días, espero que estén bien y que vayan siguiendo más o menos las clases y sobre todo las lecturas. Recuerden que las preguntas del examen van a ser sobre el libro, no sobre las clases. Igual en las clases estoy tratando de ser bastante descriptivo y llevar bastante digamos, el orden que van llevando los diferentes capítulos y ampliando un poco. Bueno, seguimos con esta idea de conceptos básicos del proceso de investigación científica. Y ahora, bueno, ya empezamos a introducir un poco, primero hablamos de lo que es la ciencia, la psicología como ciencia, la historia, las diferentes miradas. Y dentro de las miradas vamos a justamente tratar de hacer también un recorrido de todos los que estos diferentes enfoques nos han dejado desde lo estrictamente metodológico. Sí, algunos problemas son teóricos, como les decía, y otros problemas son metodológicos. Esta materia es metodología, así que nos vamos a centrar en eso. ¿Sí? Entonces, la primera cuestión con la que nos vamos a enfrentar es una vez que elegimos un gran tema de investigación, que estuvimos viendo un poco antes cómo hacer la selección del tema o el problema, tenemos que formalizar o construir este problema de investigación y en caso de las investigaciones cualitativas y algunas cuantitativas también, cuantitativas, algunas cualitativas también, tenemos que justamente definir las hipótesis. Y esto es todo un proceso que hay que hacer a lo largo de, como veníamos viendo antes, de ir de lo general a lo particular, ¿no? De la idea general que tenemos hacia qué es específicamente lo que queremos investigar. En esta clase vamos a seguir principalmente los capítulos del libro de Sampieri, del 2 al 6. Fíjense que hubo un error cuando lo subí la primera vez y está hasta la mitad del capítulo 4. Falta el capítulo 5 y el capítulo 6. Esto ya lo corregí, subí la versión corregida y bueno, lo mismo los que hicieron el anillado no están estos capítulos porque cuando lo mandé al anillado no estaban, así que fíjense de bajárselos y leerlos de ahí o imprimirlos o alguna de esas cuestiones. Bueno, el origen de cualquier proyecto de investigación justamente es una idea, ¿no? La idea de investigación es el primer acercamiento a la realidad que uno quiere investigar, ¿no? ¿Cuál es mi idea? ¿Qué quiero investigar? O sea, ¿qué idea tengo yo respecto de el tema de investigación? Quiero estudiar, digamos, productividad de zapallos en un campo, o sea, al principio justamente van a ser muy vagas, van a ser ideas generales, que no me van a servir para desarrollar justamente un proyecto de investigación eh, completo, sino que simplemente me van a orientar hacia cuáles pueden llegar a ser las preguntas, cuáles pueden llegar a ser las hipótesis, ¿sí? Entonces lo primero que hay que hacer cuando uno tiene una idea es justamente buscar los antecedentes de esta idea. ¿Qué otras cosas al respecto de esto se ha trabajado? ¿Qué hipótesis hay? ¿Qué teorías hay? ¿Sí? Familiarizarse con el campo de conocimiento. Y esto nos va a ayudar a hacer las ideas más específicas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero estudiar la violencia, bueno, ¿qué aspecto de la violencia voy a estudiar? Voy a estudiar, digamos, los determinantes psicológicos de la violencia, lo voy a relacionar con personalidad. ¿Qué trabajos hay respecto de esto? ¿Ya hay algún aporte respecto de que algunos tipos de personalidad correlacionan con tipos de acciones más violentas? Los voy a estudiar respecto a las funciones ejecutivas. Y cuando vaya indagando voy a encontrar que hay muchas preguntas que yo tenía que ya están respondidas y otras que no. Entonces mi pregunta se va a hacer más específica y va a ser un aporte más específico al gran campo teórico de conocimiento. Obviamente las fuentes de las ideas pueden ser un montón, o sea, ¿de dónde saco yo ideas de investigación? Ahora ustedes tienen que armar un proyecto de investigación y dirán, bueno, ¿qué estudiamos? ¿De dónde lo saco? Y puede ser justamente la inspiración en el sentido de algo que a mí se me ocurre, encuentro un problema y soy muy creativo, relaciono cosas que no estaban. La oportunidad, esto pasó mucho el año pasado con el coronavirus, mucha gente estudiando sobre coronavirus porque es un caso histórico único, entonces era una oportunidad para investigarlo. La conceptualización, o sea, las teorías previas, los diferentes conceptos que me sirven a mí justamente para especificar conceptos, por ejemplo. Alguna problemática que puede ser una problemática social, qué sé yo, justamente por ejemplo la violencia de género puede ser un problema social actual, o huecos teóricos cuando son ideas más relacionadas con la teoría previa. Bien, como dijimos, lo importante acá es, una vez que yo tengo una idea general, es buscar los antecedentes, ¿sí? ¿Por qué es importante estudiar los antecedentes? Primero y principal porque no se crea nada de la nada, y mucho menos nosotros, o sea, en el lugar donde estamos. Imagínense, estamos en Bahía Blanca, ustedes son alumnos, yo soy docente de una universidad privada. No es que vamos a tener una gran idea y vamos a
encontrar la cura con el Alzheimer o la fusión fría, qué sé yo. Entonces principalmente hay que ver qué es lo que se trabajó relacionado al concepto que yo quiero trabajar de una manera crítica, justamente para darle mayor relevancia a los trabajos que están mejor hechos, mejor estructurados, y para justamente no estudiar algo que ya se estudió, estructurar formalmente la idea de investigación y seleccionar la perspectiva teórica. Vamos a ver que cuando nos enfrentamos a una idea de investigación muchas veces ya fue abordado y fue abordado desde más de un lugar, ¿sí? Entonces cualquiera de estos lugares puede llegar a ser válido, pero yo tengo que seleccionar uno. Ejemplo, el tema de la violencia, sigamos. Yo puedo llevarlo de la psicología social, inclusive dentro de la psicología social lo puedo llevar dentro de lo que es pequeños grupos, o lo puedo llevar más hacia la sociología, con lo que tiene que ver con el sentimiento de exclusión, o lo puedo relacionar más con lo que tiene que ver psicología de la personalidad. Todas estas teorizaciones existen y tengo que elegir de dónde encararlo, ¿sí? E inclusive dentro de cada perspectiva va a haber diferentes teorizaciones, ¿sí? Entonces justamente vamos a encontrar cuando nos metemos en la idea y revisamos los antecedentes, que hay temas que están mucho más estudiados que otros, y justamente los temas más vagos me permiten hacer planteos más amplios porque no se conoce tanto. En cambio, los temas que ya han sido estudiados, yo tengo que hacer una pregunta muy específica que se articule con todos los conocimientos previos, en el sentido de que justamente me oriente y me ponga en relación mis datos, mis hallazgos con los datos y hallazgos de los otros investigaciones previas, ¿no? Bien, ¿cuáles son los criterios para una buena idea? Ustedes que están en este momento deben estar en el proceso de seleccionar una idea de investigación en sus clases, en las prácticas, ¿sí? Sampieri pone, bueno, que alientan, intrigan, que son novedosas. Yo lo que rescato de esto es que tiene que ser personal, por eso les pongo el logo de personal ahí. Tienen que justamente ser algo que les interese, que les guste a ustedes. Si a ustedes les interesa, qué sé yo, si les gusta cocinar, investiguen sobre cocina. Hay miles de cosas que podemos estudiar, inclusive desde la psicología, respecto de por qué a la gente le gusta una cosa, por qué le gusta la otra, o si existen preferencias, si hay diferencias culturales en los sabores predilectos. O sea, algo que les guste. ¿Por qué? Porque si no les gusta, va a ser un martirio leer el texto relativo con el problema. Sí, tiene que ser algo que ustedes lean porque les gusta leer y que un sábado a la tarde se ponen a leer del tema porque les interesa. Si no es personal, si ustedes no tienen un feeling, no tienen una relación íntima con la idea, inclusive puede ser por alguna vivencia personal, si alguno tuvo una vivencia particular, qué sé yo, divorcio, hijos adoptados, maltrato, abuso, digamos, o cualquier otra cosa, digamos, ¿sí? Que haya sido una experiencia, qué sé yo, es scout o cualquier otro tema que sea personal y de su interés, le va a enganchar mucho más, y eso le va a hacer facilitar el proceso de investigación. Si no, la verdad es que lo van a hacer y lo van a parir como una obligación. Entonces, una vez que yo tengo una idea de investigación, tengo que hacer un planteo del problema, ¿sí? Algunos lo llaman construcción del problema, construcción del marco teórico, ¿sí? Que el planteamiento del problema es afinar y estructurar la idea de investigación, ¿sí? O sea, formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos, ¿sí? Por ejemplo, muchos chicos el año pasado me decían, quiero estudiar Alzheimer. Bueno, eso es una idea. Leamos la literatura, veamos, y después, bueno, ¿qué aspecto específico del Alzheimer voy a investigar? Qué sé yo, aspectos relacionados con la enfermedad en sí. Fíjense, además es una enfermedad que está súper hiper estudiada, entonces tendría que meterme algo muy específico si quiero estudiar eso. Voy a hablar sobre la salud del cuidador, etcétera, ¿sí? Y una cosa interesante que me parece plantea Sampieri es que esto, que el planteo correctamente, si se plantea correctamente el problema, está resuelto en parte, ¿sí? Esto es como en la primaria cuando les hacían hacer, cuando les planteaban los problemas, ¿sí? Narrados, digamos, y uno después tenía que poner los datos y hacer el planteamiento. Es lo mismo. Si vos planteas bien el problema, tenés la mitad de adentro, ¿sí? A mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria, ¿sí? No solamente hay que conceptualizar el problema, sino que hay que escribirlo. Es importante poder escribirlo de forma clara, precisa y accesible. Chicos, por favor, yo esto se los dije siempre, nada de vueltas, nada de barroquismo en la escritura, ¿sí? Esa escritura al estilo francés, digamos, de
con muchas vueltas, con frases muy largas, que no se entienden, que son oscuras, barrocas, que muchos autores lo hacen a propósito justamente para dirigirse a un público elitista, no es la intención de la ciencia. Mientras más claro podamos plantear las cosas, o sea, si bien el lenguaje siempre confunde, mientras más claro planteemos las cosas, menos posibilidades menos posibilidades de confusión hay, y mientras menos posibilidades de confusión hay, mejor la comunicación, más replicabilidad, mejor ciencia en general, ¿sí? Así que lo primero que tienen que hacer es justamente plantear el problema, perdón. O sea, la idea y el problema. ¿Qué elementos constituyen todo esto que vamos a conocer como el problema de investigación? ¿Sí? O el marco conceptual. Primero vamos a tener que poner los objetivos. ¿Sí? Los objetivos es qué es lo que pretendo alcanzar. Generalmente es un objetivo general con objetivos específicos desagregados. ¿Sí? Hay muchísimos ejemplos en el libro, así que léanlos. Pero, por ejemplo, a ver, yo quiero saber si, a ver, no sé, por ejemplo, yo puedo querer saber los determinantes de la intención de vacunación de coronavirus en personas mayores de 65 años de la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? ¿Cuáles son los determinantes? Entonces, yo después ese va a ser el objetivo general. Ahora, los objetivos específicos puede ser evaluar si la inclinación política es un determinante, y analizar si el riesgo percibido influye en la intención de vacunación, etcétera, etcétera, ¿sí? Después tengo que tener las preguntas de investigación que van a estar directamente relacionadas con los objetivos, ¿sí? Si mi objetivo es evaluar justamente, por ejemplo, si la percepción de riesgo aumenta la probabilidad, o sea, evaluar si la percepción de riesgo de contagio aumenta la probabilidad de que la persona se vacune, mi pregunta será, ¿la percepción de riesgo de contagio aumenta la posibilidad de que la persona se vacune? ¿Sí? Y justamente en estas preguntas tengo que establecer los límites temporales y espaciales, o sea, contextualizar mi estudio. Como yo digo, en adultos mayores de 65 años en la ciudad de Bahía Blanca, sería la justificación, por qué y para qué. Acá justamente tenemos unas partes que tienen que ver con la parte de la revisión teórica que venimos haciendo, la lectura de la literatura que nos guía hacia la estructuración del problema de investigación, que tienen que ver el por qué y el para qué. La conveniencia, por qué es importante, la relevancia social, las implicaciones prácticas, ¿sí? En el ejemplo de la vacuna, es claro todo lo que estoy diciendo. Por otro lado, el valor teórico y la utilidad metodológica. ¿Sí? El valor teórico se aporta información nueva hacia las teorías que existen, y la utilidad metodológica me hace algún tipo de aporte, como por ejemplo puede ser el refinamiento de una herramienta de medición, ¿sí? Por ejemplo, mejorar una prueba de inteligencia. La viabilidad y la factibilidad. Esto es fundamental, o sea, lo podemos hacer, es factible, siempre tenemos que hacer cosas que sean realistas. Sí, tiene que ver con la disponibilidad de los recursos, los alcances y las implicaciones y consecuencias, también desde el punto de vista ético. O sea, yo puedo hacer esto, puedo agarrar, por ejemplo, pacientes de 5 años y abrirles el cerebro y no, ponerle electrodos. No, generalmente no me van a decir que sí. Pero eso no es viable. O no puedo tener los recursos técnicos para hacerlo, ¿sí? A veces me dicen, bueno, sí, pero no tenemos resonador, no tenemos escáner, no tenemos un montón de cosas, ¿sí? Y hay que también en un parrafito decir justamente, bueno, todo esto ya se estudió en otros lados, pero estos aspectos que yo pretendo investigar siguen siendo vacíos conceptuales que todavía no están analizados, o todavía no se probaron en este país o en este territorio o en esta población, ¿sí? Las deficiencias del conocimiento previo. Eso tenemos que, todo esto constituye, digamos, justamente lo que es el problema. Bueno, cuando yo planteo el problema de investigación, voy a también pensar cuáles son los alcances que voy a tener respecto a mi problema de investigación, hasta dónde yo voy a llegar en profundidad con la explicación del fenómeno que pretendo, ¿sí? Por ejemplo, generalmente esto tiene que ver con los tipos de estudio, pero estamos en una etapa previa. Justamente esto nos va a permitir elegir después
entre los diseños experimentales o diseños de estudios, de investigaciones que hay, cuál es el que mejor se acopla a lo que yo pretendo, a los alcances que le pretendo dar. No es lo mismo que el objetivo del alcance, ¿no? Mi objetivo justamente, por ejemplo, en el de coronavirus, es describir las determinantes de la intención de vacunación. Ahora, claramente dije, describir. Mi alcance va a ser descriptivo. Yo no voy a explicar, digamos, qué es lo que determina, sino que voy a describir en esta población cuáles son los factores que yo encuentro que dicen determinar. Ahora, no los puedo poner como causales. ¿Por qué? Porque para establecer causas yo tengo que estar completamente seguro de que son esos y no otras cosas las que están influyendo que yo quizás no tuve en cuenta. Entonces, los alcances pueden ser explorar, puede ser describir, puede ser vincular o puede ser considerar efectos de unas variables sobre otras, ¿sí? Esto van a tener relación con los estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y causales, que los vamos a ver más adelante. Pero yo ya tengo que poner de lleno qué es lo que voy a hacer. Si yo quiero determinar, digamos, las causas de por qué la gente se vacuna o no se vacuna, tengo que pensar un estudio mucho más controlado. Tendría que agarrar un grupo de gente que se vacunó, un grupo de gente que no se vacunó, y retrospectivamente reconstruir las causas. En realidad tampoco se puede ser causal porque es retrospectiva la construcción, tendría que hacer una manipulación, cosa que no puedo hacer. O sea, establecer las causas, por ejemplo, de esto es muy difícil desde un punto de vista metodológico. Pero sí puedo describir, explorar, vincular. En mi caso sería describir. Esto es Sampieri va a trabajar más o menos con estas ideas de descriptivos, exploratorios, correlacionales y causales, pero hay otros metodólogos que trabajan con otras formas, o inclusive estudios cualitativos pueden tener otros objetivos, como interpretar justamente. Por ejemplo, Lester y Lester plantea que estos planteamientos, estos problemas, los alcances, o sea, nosotros cuando planteamos el problema, planteamos los objetivos, planteamos los alcances, o sea, que tiene también, no, hablamos que antes tenemos que ver con la relevancia y eso tiene que ver con los alcances. Justamente podemos evaluar, podemos comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar causalidad de sus implicaciones. Una cosa importante es no confundir los alcances con las expectativas de logro, digamos, o el impacto esperado del proyecto. O sea, ¿qué es lo que lo vimos antes en la fundamentación, ¿no? En parte de la fundamentación tenemos que decir, bueno, ¿en qué va a servir esto para la sociedad? Bien, estos no son los alcances. Los alcances es hasta dónde voy en profundidad con respecto al planteamiento del problema. En profundidad causal, por llamarlo de alguna manera. Otro metodólogo, Creswell, plantea que justamente los alcances pueden ser comparar grupos o categorías según una o más variables. O sea, comparar hombres y mujeres, estudiantes de escuelas públicas y privadas, relacionar diferentes variables, o determinar el impacto de unas o más causas sobre sus consecuencias, ¿sí? Determinar, esto es un análisis factorial o multicausal, etc. Bien, esto lo puse porque ustedes tendrían que trabajar esto en sus clases prácticas ahora, con sus docentes de sus comisiones. ¿Cuáles son los errores comunes al plantear el problema? Términos generales y poco específicos. Quiero estudiar Alzheimer. Objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no todo el proceso, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿qué vendría a ser? Por ejemplo, ya saltar directamente a las conclusiones en el planteo del problema. Esto es muy común, parece que es un absurdo, pero es súper común, sobre todo en investigación cualitativa. Yo parto de la conclusión, parto de lo que quiero decir, y después hago todo un desarrollo de eso. Los objetivos o preguntas dirigidas a una consecuencia, esto es lo que yo decía, confundo lo que yo espero, el impacto esperado con el objetivo de la investigación, ¿sí? Por ejemplo, generar puestos de trabajo, ese no es el objetivo de la investigación. Mi investigación podrá a la larga generar puestos de trabajo, por ejemplo, o aumentar la vacunación de o sea, es como el objetivo de mi investigación es aumentar la vacunación de los adultos mayores. No, no es aumentar la vacunación, es describir eso, que en segunda instancia permitirá aumentar. Pero no ese es el problema, ¿sí? Otra es esta cuestión que a veces no se implica todo el proceso, sino la obtención de un dato específico. Un amigo que daba metodología en la USAL
Una vez me traía el ejemplo de que una de las ideas para una tesis de licenciatura era ver si había profesionales de salud mental en el hospital municipal. Eso no es investigación, eso va a preguntar y listo, obtener un dato. Objetivos que son de poco valor como para desarrollarte una investigación, ¿sí? Preguntas anodinas. Objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos, esto también es muy común, ¿no? Quiero estudiar Alzheimer. ¿Y qué? Y no, los determinantes sociales, genéticos, biológicos, bueno, no podemos. O sea, son muchas investigaciones las que habría que hacer. Bueno, otra cosa que encuentro mucho y que encontramos todos los docentes y que se viene haciendo hincapié es el tema de la redacción, ¿sí? Hay como una falta en el sistema educativo nacional que tiene que ver con la dificultad del alumno de redactar correctamente y sobre todo en esto que yo les digo, tiene que ser concreto, tiene que ser corto pero preciso, corto pero claro, ¿sí? No rebuscado. Entonces, y sobre todo los alumnos de psicología que tienen esta cuestión más tirando, viste, como al psicoanálisis, esa redacción también un poco, viste, dar al otro lo que no tiene, viste, estas dobles negaciones, todo eso no, olvídense, acá mientras mejor, mejor. Tipo, voy a cebar un mate con mi termo rojo y me lo voy a tomar, punto. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer eso, ¿sí? El planteamiento del problema siempre se incluye en las propuestas y los protocolos y los informes de resultados. O sea, yo una propuesta de investigación o un protocolo para presentar un comité de ética, o estoy informando mis resultados a un público o un privado, tengo que justamente poner el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es fundamental. ¿Sí? La propuesta se redacta en tiempo futuro y puede escribirse en formato de párrafos o viñetas, mientras que los reportes se redactan en tiempo pasado. O sea, lo que voy a hacer va en futuro. Por ejemplo, mi objetivo es, como ya dije, bueno, eso es infinitivo, pero en este estudio se pretende indagar si los, o qué sé yo, por ejemplo, a ver, una cosa en la justificación, podría decir. Bueno, existen diferentes modelos para explicar las conductas de cuidado de salud de los individuos. Entre los modelos se encuentra el modelo de bla bla bla, que es el de conductas de cuidado de salud, por ejemplo. En este estudio se indagará si los factores descritos por el modelo, entre paréntesis estos y estos y estos, influyen, si se indagará, por ejemplo, ¿no? Si estoy presentando el proyecto. Ahora, si yo ya lo hice, digo, bueno, en el estudio se indagó si estos factores del modelo de creencias en salud determinan la intención de vacunación, ¿sí? Entonces, generalmente el planteamiento del problema no pueden ser más que dos carillas, una carilla y media, que tiene que tener un parrafito introductorio, los objetivos, las preguntas, la justificación y las deficiencias en el conocimiento previo. Las preguntas obviamente las puedo articular en un solo párrafo, que no sea tipo pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, sino tipo en este sentido, por ejemplo, qué sé yo, en un solo párrafo. Entre los determinantes que nosotros esperamos, entre que esperamos evaluar, se integran qué sé yo, la creencia en la efectividad de la vacuna, el riesgo percibido, una cosa así, ¿sí? O entre los interrogantes que deseamos responder está, sí, la intención de vacunación es influida por esto y esto y esto. Entonces lo formulé en un solo párrafo. La justificación y las deficiencias del conocimiento previo. Acá tenemos un problema. Hasta ahora tenemos lo que es el problema de investigación. Simplemente acá hemos desglosado por qué el problema de investigación. Porque es un problema de conocimiento y a la vez justamente lo desgloso, ese problema de conocimiento, en primero un párrafo introductorio de todo el mundo y todos los problemas que hay. ¿Cuál voy a elegir? Como más o menos orientándonos. ¿Qué específicamente pretendo de indagar de este gran problema? ¿Qué preguntas me hago? ¿Por qué es importante que yo lo haga? ¿En qué sentido? Tanto social como teóricamente. ¿Y qué cosas se han hecho más o menos hasta ahora? ¿Y en qué cosas yo veo que podemos hacer un aporte? Lo que tiene que ver con, esto es un problema de investigación. ¿Esto vale la pena como problema de investigación? ¿Sí o no? Sí. Esto es lo que tengo que responder en la creación del problema de investigación. Entonces justamente todo esto lo voy a lograr cuando lea un poco la literatura previa y desarrolle lo que se conoce el marco teórico
que es el segundo paso, o sea, planteé el problema, desarrollo el marco teórico, que es desde dónde me voy a plantear y me voy a parar exactamente y voy a desglosar bien toda la teoría para hacer la investigación. ¿Sí? El problema de investigación ya genera, o sea, a partir de la idea desarrollé todo un problema que tiene que ver con todas estas cuestiones y ahora digo, bueno, entonces este problema que existe, por ejemplo el problema de la vacunación, digamos, ahora voy a decir, bueno, ¿desde dónde? ¿Cómo lo voy a estudiar? ¿Cómo lo voy a estudiar? ¿Qué cosa voy a hacer? Bueno, ahí tengo que hacer una revisión de la literatura. Ya se hizo algo respecto al coronavirus en específico, hay antecedentes con otras vacunas, qué modelos hay de conductas de salud, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y esto me va a permitir desarrollar una perspectiva teórica. Esto se llama revisión de la literatura, ¿sí? Y la construcción justamente del marco teórico. La revisión de la literatura es algo muy importante. En muchas materias inclusive solamente se hace una revisión de la literatura, en muchas materias de metodología digo. Y lleva mucho tiempo porque implica mucha lectura y mucho pensamiento. Y generalmente también se hace muy mal. Es interesante destacar que el desarrollo de la perspectiva teórica es tanto un proceso como un producto. ¿En qué sentido? Es el proceso de meterse dentro del tema de investigación y el producto es el marco teórico que va a ser justamente el marco, la teoría general a través de la que yo me posiciono para abordar ese problema de investigación, ¿sí? Implica justamente exponer y analizar las teorías o las conceptualizaciones y las investigaciones previas y los antecedentes, ¿sí?, del tema que se consideren válidos. Por ejemplo, en el tema de vacunación, ¿qué teorías respecto de por qué la gente se vacuna no hay? Cuando no hay una teoría entera, ¿qué ideas al respecto hay? Y por ejemplo, ¿qué ya se viene vacunando en otros países? Bueno, ¿qué está pasando en Israel, que es el más vacunado? ¿Qué está pasando en Inglaterra? ¿Qué está pasando? ¿Qué reportes hay? ¿Alguien reportó algo? ¿Alguien se puso a evaluar los determinantes de las creencias? ¿Cómo determinan, cómo influyen las creencias en si la gente se vacuna o no se vacuna? Sí, un montón de gente lo hizo. Bueno, vamos a leer eso, porque nosotros estamos haciendo lo mismo. ¿Cómo lo hizo? Eso me va a servir también, me va a ir dando herramientas para justamente ver cuál es mi elección metodológica posterior. Las funciones que tiene la revisión del marco teórico es prevenir errores previos. O sea, si leo que, por ejemplo, en un estudio hicieron una cosa y utilizaron una escala que no está validada, digo, bueno, acá usan una escala que no está validada, no voy a hacer la misma pavada, ¿sí? Orientar a cómo hacer el estudio. Una vez que yo sé bien, voy a poder elegir entre todo mi pool de herramientas metodológicas. Ampliar el horizonte. Por ahí yo leyendo otras investigaciones, mira, esto a mí no se me había ocurrido, la verdad que está piola encararlo por este lado. Documentar la necesidad del estudio. Esto me va a fundamentar y decir, mirá, en otros países se hizo esto y esto y esto y encuentran resultados relevantes y entonces es posible que puedan desarrollar estrategias de campañas publicitarias para fomentar la vacunación, etcétera, etcétera, ¿sí? Obviamente nos va a ir permitiendo ir estableciendo la hipótesis, que es un paso un poquito, ya es la especificación total de todo este aspecto, y justamente nos va a dar un marco de referencia para interpretar todos los resultados cuando nosotros tengamos nuestros propios datos, ¿sí? Nosotros, una vez que tenemos los datos, tenemos que volver a ponerlos a la luz del marco teórico para analizarlos. No podemos agarrar una vez que tenemos los datos y salir con cualquier explicación que no es de donde se desprende mi estudio. Bien, principalmente esto es más como una guía que da un poco el autor para para ayudar al alumno o al que se inicia a desarrollar la perspectiva teórica, ¿no? Dice, bueno, habría dos grandes momentos. Una es la revisión de la literatura y otra es la construcción, ¿sí?, del marco teórico, ¿sí? La construcción y la adopción de un marco teórico propio, personal, no propio y personal, sino en un punto sí, porque es una construcción. Uno toma algunas cosas, mezcla algunas cosas, siempre teniendo coherencia lógica interna, ¿no? Entonces, primero tengo que revisar la literatura. ¿Qué significa revisar la literatura? Leer. Hay que leer todo lo que hay respecto al tema. Por eso es importante que elijan un tema que les guste. Entonces tengo que detectar, obtener y consultar la literatura. ¿Toda la literatura? No porque es imposible, porque hay muchísimo desarrollo de todo. Tenemos que seleccionar la literatura que va a ser relevante. Ya lo vamos a ver cómo seleccionar. Pero por ejemplo, uno de los criterios es que sea actual, ¿sí? No voy a ponerle cosas de 1920, no tiene mucho sentido respecto a vacunación.
Además, muy probablemente la forma de hacer ciencia en ese momento era distinta. Entonces primero tengo que hacer una gran búsqueda, después tengo que conseguir esos trabajos, esos papers, ya sean bibliotecas, en repositorios virtuales, y después consultar, justamente ir leyendo por lo menos los resúmenes y desechar lo que no sirve. Sobre búsqueda de literatura, van a trabajarlo específicamente en las prácticas, pero van a trabajar buscadores, motores de búsqueda en internet, cuáles buscadores son científicos, cómo reconozco que un artículo son científicos. Sí, acá no nos da para todo, esto es una clase teórica nomás, eso vamos a profundizar en las prácticas, ¿sí? Y después la construcción del marco teórico va a depender justamente de lo que encontremos en esta revisión de la literatura, ¿sí? Desde teorías sacadas a datos sueltos vamos a encontrar en un continuo de fragmentación del campo de estudio, ¿sí? Inclusive la revisión de la literatura puede ser un trabajo por sí mismo. Este cuadro es muy interesante porque el que no está acostumbrado a investigación dice, bueno, ¿con qué me encuentro? Si yo voy a buscar artículos, ¿cómo determino si un artículo es científico o no? Bueno, cuando vamos a hacer búsquedas científicas nos vamos a encontrar con diferentes tipos de trabajo principalmente, ¿no? Acá dice, bueno, ¿cuál es la utilidad potencial para nuestra investigación? Descripción del contenido básico. Yo simplemente las voy a nombrar. Si los reportes de investigación empírica es lo más común de encontrar. Son reportes de investigación empírica. Un autor hizo una investigación, o sea, vino un suizo, estudió cuáles eran los determinantes de la vacunación en Suiza y lo publicó, ¿sí? Después, los reportes de evaluación o diagnóstico, que justamente van a ver la evaluación o el diagnóstico de algún tipo de programa, de plan. Por ejemplo, puede ser si se implementa un plan social. Después, bueno, esto trajo resultados positivos en la comunidad, si no, cómo los medí, cuáles son. Esto en Argentina estamos un poquito más escasos, pero esa es la parte que siempre yo critico mucho de los planes, de los proyectos de investigación, intervención, de esto, investigación participativa o de investigación-acción, ¿no? Como que al fin y al cabo el objetivo final es la puesta en marcha del proceso y en realidad la evaluación no está planteada de antemano, entonces es sesgada. Después están las revisiones, la síntesis y los metaanálisis. Las revisiones son conceptuales, un marco teórico, o sea, la revisión de la literatura, si yo leo un montón de cosas y la integro y armo un conocimiento más organizado, es una revisión, una síntesis. Los metaanálisis son tipos de síntesis de datos que se utiliza una herramienta estadística que justamente es el metaanálisis, que me permite probar la fuerza acumulativa de determinada hipótesis. O sea, yo pondero toda la evidencia a favor o en contra que tuvo una hipótesis y me fijo cuán seguro puedo estar de que ésta sea o no cierta. Después artículos puramente conceptuales o teóricos, que son artículos que desarrollan teoría, que generalmente esto lo encontramos más en libros. Reportes descriptivos son como los trabajos empíricos, pero con una perspectiva empírica. Los ensayos son un poco más libres, no lo vamos a encontrar tanto en revistas científicas, los ensayos, sino en revistas más no sé si de divulgación, pero revistas ahí sí, qué sé yo, una revista de una universidad, digamos, es científico, pero es más expresar las ideas del autor en función de determinados datos, no toma la totalidad de los datos para sacar sus conclusiones, es más una opinión. Bueno, justamente vienen después las opiniones. Respecto a un tema puede salir un artículo y yo puedo opinar que está mal hecho, inclusive puedo publicar justamente un artículo respecto a esto. Bueno, y justamente me llega a las revisiones, que es específicamente esto, ¿no? Yo leo un artículo, un libro y planteo una determinada revisión. Bueno, se ha levantado mucho viento, así que voy a hacer una mudanza adentro. Yo esperaba poder dar la clase afuera, pero el viento no quiso, así que ni siquiera paro, porque esto va a ser muy sencillo, si Dios quiere. Tenemos ciertas dificultades, pero vamos a llegar bien. Tengo el termo, no quiero que se me caiga el termo en la mesa.
Bien, seguimos entonces. La construcción del marco teórico, como ya dijimos, va a depender de la revisión de la literatura, ¿no? Como les decía, podemos pensar que hay justamente todo un continuo en lo que es en la literatura previa, que va desde que haya una teoría completamente desarrollada que se aplique y explique nuestro problema de investigación, a que solamente existan algunos datos, ¿sí? Pero que no estén, digamos, del todo articulados en una teoría, ¿sí? En cada caso va a variar la estrategia para construir un marco teórico. Inclusive puede haber varias teorías. Si hay varias teorías, yo simplemente selecciono la que mejor se acople a mi tema y a los métodos que tengo pensado utilizar. Si hay todas piezas sueltas, voy a tener que empezar a relacionar y construir un cierto tipo de marco, que no es exactamente construir teoría, o sea, sería una teoría muy provisoria, que serviría solamente para los fines de mi investigación. O sea, voy a definir ciertos conceptos todo dentro de mi investigación. Y en términos generales, en las investigaciones empíricas, toda teorización hay que tomarla en este sentido. ¿Sí? Son útiles en tanto a nuestros fines de investigación, y se describen y sirven y funcionan conceptualmente dentro del marco de mi investigación, ¿sí? No significa que sean específicas, o generalizables. Lo vamos a ver cuando veamos hipótesis específicamente. Bien. Bueno, como decíamos justamente, que las teorías muchas veces van a ser fuentes para la construcción del marco teórico. Ya más o menos hablamos de lo que son las teorías, que son proposiciones, ¿no? Que relacionan diferentes conceptos, o proposiciones relacionadas entre sí justamente por enlaces lógicos, ¿no? Que van a servir para explicar y describir los fenómenos y predecirlos, ¿no? Y bueno, justamente explicarlo, predecirlo y sistematizar el conocimiento previo, ¿no? Para que sea ordenado y lo podamos entender, lo podamos conceptualizar. Justamente, en ese mismo sentido, el marco teórico justamente es como la teoría que fundamenta mi trabajo empírico, ¿sí? Pero hay que recordar esto, es una teoría o una teorización, o sea, puedo elegir una teoría que ya esté o armar alguna teoría a partir de las piezas sueltas de explicaciones y de trabajos previos, que va a funcionar dentro de ese trabajo, no va a funcionar en otro contexto, ¿sí? No se crean que si ustedes estudian si las creencias determinan o influyen en la determinación de si me vacuno o no me vacuno, yo ya puedo salir a decir, no, las creencias influyen en no. O sea, dentro de mi marco teórico yo puedo hablar de esto, y dentro de mi trabajo de investigación yo voy a definir creencias de esta manera, yo voy a definir esto, no sé qué son las creencias. O sea, sé qué son las creencias respecto de cómo yo las mido, cómo yo las evalúo, cómo yo las conceptualizo, pero no te voy a decir que eso sean las creencias. O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Aporto, ¿no? a un marco general, voy a sacarlo de algún lado y voy a decir, bueno, dentro de esta teoría la creencia puede llegar a ser esto. Justamente debemos centrarnos en el problema de investigación cuando vamos a hablar del marco teórico, ¿sí? No hablar, por ejemplo, de conducta de cuidado en todo aspecto, porque la conducta de cuidado va desde la alimentación. Yo quiero ver si te vacunas o no, no me importa cómo comes o si haces ejercicio, ¿sí? No voy a poner trabajo respecto del ejercicio. ¿Se entiende? No divagar, mantenernos siempre. Es muy común en la escritura de los marcos teóricos querer poner todo. Entonces, porque todo se relaciona con todo, sí, es verdad, todo se relaciona con todo, la salud es una sola, pero no puedo poner todo en un marco teórico, va a ser ilegible, imposible de seguir, todo disgregado, con patas que se abren y que no van a ningún lado, ¿sí? Entonces hay que concentrarnos en cuál era nuestro problema de investigación, cuál es nuestra pregunta, cuál es nuestro objetivo, y eso, explicitarlo, toda la teorización que hay respecto de eso, o teorizar respecto de eso en mi marco teórico, ¿sí? No solo hay que reunir la información. Un marco teórico también es sumamente común, que es un resumen de trabajos previos. Como tipo, leí 5 papers, los resumí y te los copio los resúmenes. No, hay que integrarla, hay que relacionarla y hay que interpretarla y hay que criticarla, ¿sí? Esto también lo vamos a trabajar, lo van a trabajar en las prácticas. Pero un conjunto de resúmenes no es un marco teórico, ¿sí?
El autor tira dos estrategias para construir marcos teóricos que por ahí si no están muy acostumbrados a la redacción científica o a la redacción en general, les puede venir bien. Una es armar un mapa conceptual y atenerse a ese mapa conceptual. Justamente pienso en mis ideas, hago las ramificaciones y me quedo ahí, después lleno contenidos. Y la otra es el indexado, o sea, armo un índice de las cosas que yo quiero hacer. Yo el indexado lo he usado mucho, intuitivamente, digamos. Yo trabajo así para escribir artículos, sobre todo introducciones, sí, es muy útil. Decís, bueno, ¿qué voy a decir? Voy a decir esto, esto y esto. Taca, taca, tum. Nada. Y después simplemente lleno los espacios. Bien. Cuando hablábamos justamente de los habíamos puesto como también como los alcances de la investigación, no lo habíamos llamado de otra manera, pero que al plantear los objetivos yo tengo que plantear justamente hasta dónde voy a llegar en profundidad con mi investigación. Es justamente esto que decíamos del alcance, si es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. ¿Sí? El alcance, como decíamos, no es el tipo de estudio y constituye un continuo en la explicación causal de hasta dónde voy en profundidad respecto de la causa, y va a depender de la estrategia metodológica de investigación. ¿Sí? Y se va a seleccionar en función de la revisión de la literatura, del estado del arte y la perspectiva que uno le quiera dar al estudio. ¿Sí? ¿Cómo lo llamamos antes? ¿Cómo lo llamamos alcance? Sí, lo llamamos alcance. Sí, alcance. Bueno, es lo mismo que trabajamos antes, pero ahora, digamos, lo relaciona. Bueno, lo relaciona un poco. Vamos a. Eso está un poco repetido quizás. Porque, como les decía, el alcance se relaciona mucho con el tipo de estudio que voy a elegir, si bien no es lo mismo. Lo que yo voy a plantear, que después va a permitir elegir una estrategia metodológica y que va a determinar el tipo de estudio. Entonces yo tengo que saber mi alcance, porque muchas veces los chicos no saben qué tipo de estudio es, o piensan que los tipos de estudios son como categorías estancas, donde vos haces este estudio, o explicativo, correlacional, longitudinal, transversal. No. El alcance justamente me permite a mí seleccionar el tipo de investigación y no haber hecho cualquier cosa y después meterla dentro de alguna clasificación de qué es lo que hice. Esto es muy común que pase. ¿Sí? Entonces, bueno, los exploratorios justamente son estudios, o el alcance exploratorio es si yo estoy ante un problema poco estudiado, o un problema que ya se estudió pero que lo voy a encarar de otra manera, voy a explorar el problema. No voy a poder sacar conclusiones respecto de causas, simplemente voy a poder identificar algunas variables que van a ser relevantes, definir un poco mejor algunos conceptos, para luego preparar justamente el terreno para un estudio más profundo. Los descriptivos justamente van a tener, yo voy a hacer una descripción, ¿sí?, de los componentes. Lo importante acá es que miden variables o miden conceptos y definen específicamente ya las variables. El descriptivo también me sirve para afinar qué es lo que yo voy a entender como tal o tal variable. Por ejemplo, en esto del coronavirus justamente es descriptivo en el sentido de que yo voy a describir cuáles son las variables cognitivas o de las creencias que influyen en la intención de vacunación. Y voy a decir, bueno, creencias antivacunas, creencias ideológicas, creencias idiosincráticas, etcétera, etcétera. Y voy a definir cómo voy a evaluar cada una de estas. Entonces ya me permite definir y medir las implicancias. Los correlacionales van a permitir la asociación entre dos variables, o sea, van a permitir explicitar la asociación entre dos variables. O sea, no solamente voy a cuantificar, sino que además voy a cuantificar la fuerza de la relación, ¿sí? Las correlaciones significa que cuando una variable aumenta, la otra aumenta, el peso y la estatura. Cuando aumenta la estatura, aumenta el peso, por ejemplo. Cuando uno aumenta, la otra disminuye, ¿sí? Por ejemplo, a menores horas de estudio, bueno, cuando uno aumenta, la otra disminuye, es una correlación inversa. Qué sé yo, mientras más ansioso estoy, tengo peor desempeño académico. Esto no es así, no es lineal esa relación, pero puedo decir cualquier cosa. O, por ejemplo, cuando una disminuye, la otra disminuye.
son correlaciones positivas o correlaciones negativas. Por ejemplo, mientras menos estudio, peor nota me saco. Es una correlación significativa negativa. Positiva, porque van las dos en el mismo sentido. La negativa es cuando una aumenta la otra disminuye, o cuando una disminuye la otra. ¿Sí? Las correlaciones implican que dos variables se mueven juntos, pero no implica que una sea la causa de la otra. ¿Por qué? Porque ninguna es antecedente de ninguna. El orden en que yo ponga las variables de correlación es exactamente el mismo. Justamente lo que yo voy a encontrar es una relación. Las dos se mueven en el mismo sentido. Pero yo no sé si se mueven en el mismo sentido porque una es la causa de la otra o porque algo está moviendo a las dos al mismo tiempo. Entonces, cuando yo interpreto que una es causa de la otra o que hay una correlación, pero en realidad hay un factor que las está moviendo a las dos, que es causal, eso se conoce como una correlación espuria. Una correlación sucia significa una correlación espuria, una correlación que no es tal. Lean el libro, ahí el ejemplo que se da siempre es el crecimiento, ¿sí? Si yo mido altura e inteligencia, los chicos más altos son más inteligentes. Bueno, pero la altura está correlacionada con la edad. Entonces yo agarro chicos, qué sé yo, de 5 años a 10 años y veo que los más altos son más inteligentes. En realidad los más grandes en edad son más inteligentes. Entonces, que no es que son más inteligentes, están más maduros. Entonces hay una variable explicativa que yo no estoy teniendo en cuenta, que es la maduración, que explica el avance, y que las dos, esa correlación no es que es realmente una correlación entre las variables, sino que son dos variables que las está moviendo una causa que yo estoy desconociendo. Por eso los estudios causales realmente son muy muy difíciles de establecer, porque la cantidad de variables ocultas, variables o factores moderadores, factores alternativos que pueden estar influyendo en esa medida, es muy difícil de controlar absolutamente todos esos. Y esto lo puedo hacer solo a través de un experimento. Por eso en muchas cosas no podemos hablar de causalidad. Justamente los explicativos que determinan causalidad son sumamente estructurados y generalmente nos vamos a referir al experimento. Y también el experimento tiene que cumplir un montón de requisitos para hacer un experimento. Cualquier cosa no es un experimento, en sentido estricto metodológico, ¿sí? Entonces es importante quedarse con esta idea de que la correlación no implica causalidad, que puede estar una adelante de la otra y las dos se mueven conjuntamente. Ningún alcance de investigación es superior a los demás, ¿sí? Todos son interesantes, aportan, pero la diferencia para elegir uno u otro está lo que yo les decía antes, el grado de conocimiento del tema. O sea, yo no puedo plantear un estudio descriptivo de Alzheimer. ¿Por qué? Porque hay un montón de literatura al respecto. Voy a tener que plantear un estudio un poco más jugado, ¿sí? Y los objetivos y las preguntas planteadas. Esto tiene que ver con los recursos que yo tenga. Yo no voy a poder hacer tampoco un estudio causal respecto de cuáles son las causas de Alzheimer, porque hay millones de causas, genética, congénita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, decir que hay una causa también es bastante, en cualquier trastorno mental es bastante ilusorio, ¿sí? Entonces, bueno, como dijimos, alcances exploratorios, descriptivos, explicativos, correlacionales, que esto se va a estar relacionado con los estudios exploratorios, descriptivos, explicativos, correlacionales, explicativos o causales. Y bueno, ahí están más o menos los objetivos que tienen cada uno de los por eso que tienen cada uno de estos alcances. Entonces, por eso primero uno tiene que plantear el objetivo de la investigación. Si yo quiero determinar cómo se relacionan dos variables, bueno, voy a tener que mi alcance va a ser correlacional y voy a tener que hacer un estudio correlacional, ¿sí? Ahora, ¿puedo tener un solo objetivo? ¿Tengo que tener un solo objetivo de investigación o puedo tener varios? No. Yo puedo armar una investigación, un buen plan, un buen proyecto de investigación. En realidad, yo voy planteando como determinada profundidad, donde quizá empiece con un estudio exploratorio, después haga algo descriptivo y termine con algo correlacional. Sí, ahí sería un estudio muy, muy completo. Explicativo, insisto, vamos a dejarlo un poco de lado. La autora habla como lo mismo que la teoría, ¿no? Como todos hablan de la teoría, bla, 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 pero la teoría en realidad es una nube bastante confusa, donde nadie está muy de acuerdo en lo que es y cada uno hace un poco lo que quiere. Y los estudios causales es como si te pones en estricto metodólogo, nunca tenés ningún estudio va a ser causal. La causa última andás a ver cuál es. ¿Por qué? Porque todo está relacionado con todo lo que decíamos antes.
Pero entonces depende mucho de los objetivos y del estado de arte. El estado de arte porque yo no puedo plantear justamente un objetivo exploratorio con algo que hay una cantidad importante de conocimiento. Entonces, cuando yo ya tengo mi marco teórico, yo ya sé hasta dónde voy a ir con mi investigación, tengo la justificación, tengo los objetivos, etc. Tengo mis preguntas. Yo mis preguntas las voy a tener que transformar en hipótesis. Y las hipótesis tienen un grado de estructuración mayor que las preguntas de investigación. ¿Por qué? Porque las preguntas de investigación se formulan como preguntas. Ahora, las hipótesis no son cualquier pregunta, ¿sí? Justamente desarrollé la perspectiva teórica, planteé el problema, derivo finalmente en lo que van a ser mis hipótesis. Las hipótesis justamente son explicaciones tentativas, ¿sí? Como esto es lo que le dice todo el mundo, ¿qué es una hipótesis? Es una explicación tentativa de un fenómeno. Sí, pero lo importante es que pone en relación dos o más variables. O sea, una hipótesis no solamente es una explicación tentativa, sino que es una explicación que relaciona dos variables, dos conceptos que son capaces de ser medidos. Eso es lo específico de una hipótesis, ¿sí? A ver, en mi pregunta era si las creencias influyen en la probabilidad de que una persona elija o no elija vacunarse. ¿Cómo? Eso tiene que ser una hipótesis. Entonces voy a tener que determinar qué tipo de creencias, cómo voy a medir esas creencias y cómo voy a medir la intención de vacunación, ¿sí? Y voy a tener que especificar la inclinación política influye, o el nivel de polarización política de la persona influye en la intención de vacunación de esa persona. El nivel de inclinación política medida, la inclinación política medida como el voto en las últimas elecciones, influye en la probabilidad de que la persona decida o no decida vacunarse, por ejemplo, ¿sí? Esto puede ser una hipótesis de trabajo. Pero yo ya tengo una creencia específica. ¿Cómo voy a medir esta creencia? Voy a medir la inclinación política como la elección. Justamente lo interesante de la hipótesis es mucho más estructurada. Se van a apoyar por eso justamente en los conocimientos organizados y sistematizados, que son simplemente el marco teórico, y se van a pronunciar como proposiciones o afirmaciones. Ya no estamos en el nivel de la pregunta, estoy diciendo, bueno, esto influye en esto aumenta la probabilidad. Haber votado a Fernández en la última elección aumenta la probabilidad de que una persona mayor de 65 años decida vacunarse, ¿sí o no? Es completamente medible, es completamente verificable. Eso ya es una hipótesis, ¿sí? Justamente el término, o sea, lo que hace válida las hipótesis como guías en la investigación, que es mucho más específico del objetivo de la pregunta, es que me va a permitir esta relación entre las variables, y las variables justamente van a estar definidas tanto conceptualmente como operacionalmente, y las variables, la relación entre estas variables van a justamente formar todo el corpus de lo que yo armé, las teorías, ¿sí? Y en este punto, estas construcciones, estos constructos o hipótesis teóricas, son las que me permiten relacionar los conceptos con los datos reales de mi investigación, ¿sí? Esto que dice acá, las relacionan entre variables. Entonces, van a guiar al estudio, van a proporcionar explicaciones tentativas, van a apoyar, ¿sí?, con pruebas a las teorías de las cuales yo desprendo mis preguntas de investigación, y también van a sugerir nuevas teorías. Yo puedo, sí, medio como que yo no me animo mucho a teorizar demasiado, pero sí me puedo animar a hipotetizar un poco, ¿sí? Entonces, sí, bueno, yo voy a plantear esta hipótesis que por ahí no la encontré o no está explícita en el marco teórico del cual yo derivé mis hipótesis principales. Pero en una por ahí, si yo planteo 2 o 3 hipótesis, una me puedo arriesgar un poquito más y plantear una hipótesis un poco más jugada, que no se desprenda tanto de la literatura, ¿sí? Que después, bueno, quizás al final la saque, pero la puedo dejar en monte hipótesis. No todas las investigaciones tienen hipótesis, ¿sí? Pero como les decía, generalmente no solamente que puede haber más de una hipótesis en el trabajo, sino que suele haber más de una hipótesis, y generalmente muchas veces están relacionadas con los objetivos
y hay una hipótesis por objetivo, ¿sí? O más de una hipótesis por objetivo. No sé si voy a decirlo después, pero lo digo ahora. No confundir las hipótesis teóricas, o sea, los constructos teóricos, estas hipótesis teóricas, o sea, las ideas que apoyan la teoría o las ideas que se desprenden de las teorías, de las hipótesis de trabajo. Las hipótesis de trabajo son las hipótesis que van a guiar mi investigación y que relacionan las variables de investigación. Estas hipótesis de trabajo tienen que estar relacionadas con el marco teórico, pero no son el marco teórico, son las hipótesis de trabajo. Yo les decía, los conceptos y las definiciones que yo haga van a tener valor y sentido dentro del trabajo que yo estoy realizando. Sí, estas son las hipótesis de trabajo. Las características que tienen que tener las hipótesis, primero y principal, se tienen que reflejar una situación real, ¿sí? No pueden ser hipótesis en abstracto, no pueden ser hipótesis sobre la luminosidad de los ángeles del segundo cielo, ¿sí? Sus variables o términos deben ser comprensibles, precisos y concretos, ¿sí? Mis variables tienen que estar específicamente medidas y definidas. Justamente tienen que ser definidas tanto conceptualmente, qué es lo que yo voy a entender como inclinación política, como polarización política, etcétera, etcétera, conceptualmente, esto relacionado con la teoría, y operacionalmente, respecto de cuáles son las acciones que yo realicé para medir esto. Por ejemplo, puedo construir una escala para medir la polarización política de una persona, preguntándole no solamente a quién votó, sino hay muchas formas de medir, por ejemplo, polarización política. Que tiene que ver con cuán dispuesto está a, por ejemplo, cómo se sentiría si un hijo se casa con alguien del partido político opuesto. En una escala de 1 al 5, por ejemplo. Entonces, trato de medir la reacción emotiva, por ejemplo. Esa es la definición operacional, ¿no? De la definición conceptual, que tiene que ver con, bueno, un montón de cosas. Las relaciones entre las variables tienen que ser claras y verosímiles. ¿Sí? No puedo relacionar dos cosas que no tengan nada que ver, ¿sí? Acá entra todo el espectro de la astrología, ¿no? La influencia de los astros en la elección de vacunarse o no vacunarse es poco verosímil, por lo menos en los niveles que la ciencia se ha encontrado. Los términos o variables, así como las relaciones entre ellas, deben ser observables y medibles, ¿sí? Yo tengo que poder observar y medir la variable, si no, no tiene sentido. Y tengo que poder medir de alguna manera la fuerza de asociación que hay entre esas variables, la relación que existe entre esas dos variables, ¿sí? Y debe relacionarse justamente con técnicas disponibles, ¿sí? Disponibles desde lo material hasta lo económico para probarse. Yo daba el ejemplo de si yo hago una publicación respecto de que encuentro una correlación entre la luminiscencia del aura de las personas y, no sé, su desempeño académico. A ver, ¿de dónde saqué la luminiscencia del alma? No, yo inventé un aparato que mide la luminiscencia del alma. Ah, sí, lo tengo yo, ese aparato es el único aparato que hay en el mundo. Y digo, ¿dónde sacaste el concepto de luminiscencia del aura? No, pero yo tengo un aparato que lo mide. ¿Qué estás midiendo? Bueno, esto tiene que ver con la validez de las técnicas que vamos a utilizar con la medición, pero el conocimiento de las técnicas que hay disponibles, que esto se obtiene también de la revolución de la literatura, me permiten plantear un objetivo más factible y me permiten plantear hipótesis más concretas y mejores y buenas y reales. ¿Se entiende un poco la relación? Justamente la hipótesis es ese vínculo entre la teoría y la empiria y el trabajo real que yo voy a realizar. Por eso es la importancia. Y por eso que tiene que referirse a variables y que estas variables tienen que estar definidas en términos conceptuales y operacionales y que además tienen que relacionarse las hipótesis al plantearse con las técnicas disponibles para realizarlas. En el libro trae un montón de ejemplos, léanlo por favor. Como decíamos, no confundamos las hipótesis conceptuales, las hipótesis teóricas con las hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo. ¿Sí? Que son las proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre las variables que yo voy a medir en los términos que las voy a medir yo, ¿sí? No las variables en los términos que las puede medir otra persona. Si yo quiero medir ansiedad, hay un montón de escalas para medir ansiedad. Yo voy a elegir una escala para investigación y voy a definir la ansiedad como la define el autor que construye esa escala.
Entonces, mis hipótesis van a relacionar ese concepto de ansiedad y esta escala de ansiedad con, por ejemplo, el número de materias que cursan. Las personas que cursan más materias están más ansiosas, ¿sí? Bien. Relacionado con los alcances que yo planteé en mi investigación, pueden ser descriptivas, pueden ser correlacionales, pueden ser de diferencias de grupos o pueden ser causales. Las hipótesis descriptivas, en términos generales, las hipótesis exploratorias no hay, porque cuando yo voy a hacer un estudio exploratorio, o sea, toda investigación tiene hipótesis. No, si yo voy a hacer un estudio exploratorio, por ejemplo, no sé si habrá, pero pónganle que no existe. Yo quiero ver la situación de violencia de género en una tribu del norte argentino de ahí. Pónganle que no hay. Entonces yo por ahí voy a hacer más un tipo de trabajo etnográfico, donde voy a escribir el tipo de relaciones, donde voy a entrevistar y voy a obtener determinadas variables, determinados parámetros para luego investigar y escribir. Pero en un estudio exploratorio yo no puedo ir con una hipótesis. O sea, si voy con una hipótesis voy con un prejuicio. Pero no, seguramente que los indios son más machistas. Y flaco, estás chorreando grasa de prejuicio, estás chorreando prejuicio por todos lados. No sabes, no podés ir con prejuicio. Entonces, justamente en un estudio exploratorio, donde, a ver, yo voy a Marte y los marcianos van a ser todos asesinos, ¿no? El prejuicio de la película, ¿no? Toda raza alienígena viene a destruirnos. A ver, es exploratorio. Si vas a Marte con una pistola, bueno, ya tenés cierta idea. Estoy divagando un poco, perdón, pero se entiende que los exploratorios, lo ideal sería ir sin una hipótesis. En las descriptivas, mi hipótesis no puede ser de explicación o de relación de variables, porque yo en realidad no voy a relacionar variables, yo voy a describir una situación. Entonces lo único que yo puedo tener es una hipótesis que estadísticamente la voy a llamar de estimación. Yo puedo estimar, qué sé yo, si me voy a una tribu aborigen, yo puedo estimar que la proporción de hombres y mujeres va a ser más o menos la misma que en otros lugares, por ejemplo. O puedo estimar, por ejemplo, que con esto de la vacunación, y yo puedo pensar que más de la mitad de la población de 65 años se va a querer vacunar. ¿Sí? Yo espero encontrar una intención de vacunación alta en la población adulta mayor, por ejemplo. Correlacional es justamente, yo puedo tener, bueno, la inclinación política va a influir, va a haber una relación entre la inclinación política y la intención de vacunación, y va a haber una relación entre cuán preocupado estoy por mi salud y la intención de vacunación, ¿sí? Ahora, la diferencia de grupos es muy importante en realidad porque la diferencia de grupos es como es el fuerte del trabajo empírico. La diferencia de grupos es el trabajo experimental, mal llamado experimental porque no son experimentos, pero sí, mal llamado en el término estricto, ¿no? Pero el trabajo experimental donde yo construyo un diseño, donde manipulo una variable, o sea, a unos les aplico un tratamiento y a los otros les hago un control, a unos les doy medicamento y a los otros no, a unos los someto a un video y a los otros no, a unos les imparto clase de una manera tradicional y a otros no, etc. Esos son trabajos experimentales en términos generales. Las hipótesis fuertes son diferencias de grupo. El grupo experimental va a tener un desempeño distinto del grupo control. A lo bestia lo digo, ¿sí? Si a uno le doy vacuna y al otro no le doy vacuna, el que le doy vacuna se va a morir menos que el que no le doy vacuna. Grupo experimental, grupo control. Vacuna, no vacuna. ¿Sí? Esto vamos a trabajar cuando veamos el diseño. Pero eso es lo importante. La diferencia de grupos es como... Es importante que lo entiendan y que porque mucho de lo que vamos a hacer, por lo menos lo que yo hago, sobre todo en psicología experimental, es... Y los causales es como un diferencia de grupos total, es un factorial conjunto. Los causales es donde yo trato de explicar las causas y en realidad tengo que controlar por todas las hipótesis alternativas y ese control de hipótesis alternativas lo hago bloqueando a través de grupos. Vamos a ir viéndolo a lo largo del Entonces vamos a hacer un poco de hincapié en esta idea de la hipótesis causal porque es también muy común en metodología, son jóvenes y llenos de azúcar. Yo entiendo esto de que vienen así con todas las ganas y quieren estudiar algo re complejo y re copado, porque justamente tienen un interés personal con el tema y plantean hipótesis causales y... No, chicos, las hipótesis causales son un moño.
Porque justamente la ciencia tiene un montón de formas y de parámetros para no establecer causalidad donde no la hay, para no decir este tipo hace... ¿Por qué? Para no fomentar prejuicios, ¿sí? Porque si yo con pocos datos generalizo una causalidad, estoy simplemente diciendo lo que a mí me parece y no estoy siendo objetivo respecto a la realidad y lo que no me permite realmente conocer el mundo. Entonces, para establecer causalidad primero debe haberse demostrado correlación. Primero tengo que ver que las dos variables se mueven conjuntamente y después determinar que esta es precursora de esta y que es suficiente y necesaria para generar ese efecto, y que un cambio en los niveles de la variable causal generan un cambio predecible en los niveles de la dependiente. ¿Sí? O sea, si yo, por ejemplo, a ver, el alcohol causa pérdida de funciones ejecutivas. Entonces, si a una persona le doy un vaso, tengo que observar un cambio. Si le doy 2 vasos, se tiene que incrementar ese cambio. Si le doy 3 vasos, se tiene que incrementar ese cambio. Si le doy 4 vasos, se tiene que incrementar ese cambio. Y a cada cambio en el nivel de la independiente, tiene que haber un cambio en el nivel de la dependiente. ¿Sí? Al hablar de hipótesis, a las supuestas causas se las conoce como variables independientes y a los efectos como variables dependientes. Acá el autor va a decir que solamente, vieron que dijimos antes que podemos hablar de variables solamente en los estudios cuantitativos, y de la misma manera dice que dependientes e independientes es una concepción que parte de los estudios causales y solamente podemos hablar de dependientes e independientes en los estudios causales. Yo no estoy de acuerdo con esta postura, porque me parece que sirve ordenar que una es independiente y la otra es dependiente. Una es la que manipulo y la otra es la que mido. Pero es verdad, la independiente en términos estrictos es la que yo manipulo. Manipulo o bloqueo, mantengo fijo. Pero justamente para no entrar en, bueno, si mantengo fijo o observo, no entrar en esa discusión, me parece que ordena llamar dependiente e independiente a las variables y hablar de variables. Me parece que sí. Bueno, las hipótesis causales, las más básicas son las bivariadas, donde yo tengo una causa y una consecuencia, ¿sí? Aumento la temperatura, el agua hierve, ¿sí? Pero generalmente el mundo es mucho más complejo y las hipótesis causales tienen que ser multivariadas. Esto es lo que yo les decía. Para establecer causas tenemos que considerar todas las hipótesis alternativas, entonces por eso es difícil establecer y generalmente son multivariadas. O sea, ¿qué significa que sean multivariadas? Que hay muchas variables independientes y una sola dependiente, o puede haber inclusive muchas variables independientes y también varias dependientes. O sea que, por ejemplo, la maduración es una causa que mueve muchas variables dependientes. Ahora, la maduración también está influida por la alimentación, las horas de sueño, un montón. Entonces también hay muchas dependientes. E inclusive puede haber factores metidos entre las dependientes y las independientes que van a ser variables intervinientes o factores modulatorios, ¿sí? Hasta, digamos, hipótesis donde tenemos diferentes esquemas donde cada una de los factores influye de diferente manera sobre los otros. Esto después está en el libro, está explicado, digamos, está toda la combinación de eso, y justamente lo relaciono un poco con lo que veníamos hablando antes. Esta digamos, moda que hay de los modelos teóricos, no hablar de teoría sino de modelos teóricos, justamente los modelos teóricos me permiten ver cómo todas estas variables, estos factores intervinientes van a determinar, influir en un grupo de dependientes o en un grupo o en una variable dependiente. Pues otra cosa que pasa mucho en las variables dependientes, cuando yo mido algo, suele estar muy relacionado. Yo generalmente tomo más de una medida de las cosas y generalmente encuentro que estas medidas están correlacionadas, entonces se utilizan más de una dependiente. Y bueno, estos son justamente análisis multivariados que hay que hacer. Vamos a ir con eso más adelante. No se desesperen, pero lean todo esto porque es importante. Y porque va a entrar. Entonces, justamente, no confundir las hipótesis de trabajo con las hipótesis teóricas. Cuando hablamos de una hipótesis en términos hipotéticos, hablamos de una cosa. Cuando hablamos de una hipótesis dentro de una investigación, estamos hablando de algo mucho más específico y acabado.
¿sí? Justamente tenemos hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativas, que en estudios cuantitativos tenemos que transformar en hipótesis estadísticas, ¿sí? Las hipótesis de investigación justamente son todas las que hablamos, pueden ser descriptivas, correlacionales, diferencia de grupos o causales. Las nulas pueden tomar los mismos valores y es simplemente la negación de la hipótesis de investigación. ¿Qué significa la hipótesis nula y cuál es su importancia en la investigación? Si yo digo, la inclinación política influye en si me vacuno o no me vacuno, la hipótesis nula es no hay ningún tipo de relación entre la inclinación política y si la persona se vacuna o no se vacuna. ¿Qué es? Es justamente obliga al investigador a pensar en que puede su hipótesis no cumplirse. Y el no cumplimiento de su hipótesis no es lo mismo que haya otra cosa que la explique. ¿Sí? Es simplemente esto no tiene relación. Y es muy importante para la prueba de hipótesis, que es la prueba de hipótesis es un proceso estadístico que va a permitir analizar los datos y ver si compruebo, digamos, si pruebo mi hipótesis, si mi evidencia va a favor de mi hipótesis o si no. ¿Sí? ¿Es realmente efectiva esta vacuna? ¿Sí? La hipótesis nula es la vacunación no influye en la probabilidad de contagio. Y eso es lo que por defecto pasa. Si el mundo es un lugar caótico y no tiene ningún tipo de sentido y mis acciones no influyen en aquello que yo quiero influir, no estoy teniendo fuerza, no estoy poniendo poder, no tengo efectos. ¿Sí? Esto lo hablamos en la clase pasada. Entonces, bueno, eso es justamente la hipótesis nula, eso es el estado tal cual, el estado de cosas, el azar absoluto, no hay relación, no se especifica. Entonces, en un mundo completamente random, yo espero que las variables se comporten completamente random y que no haya relación entre las cosas. ¿Sí? Justamente, esta es la hipótesis nula. Yo lo que trato de mostrar en una investigación es que este pequeño recorte de la realidad no es random, no es aleatorio, sino que se comporta de una manera determinada. Inclusive cuando yo manipulo y estoy buscando efectos causales, yo voy a decir, fíjate, inclusive al manipular esto, genero este movimiento. ¿Sí? Esa es la importancia de la hipótesis nula. ¿Sí? No estoy ante un fenómeno random. O sea, cuando yo compruebo una hipótesis de investigación, o cuando encuentro una correlación, o aunque yo no la pueda explicar, digo, bueno, esto no es un fenómeno random. O sea, si yo tiro 100 monedas, yo espero que más o menos 50 caigan cara y 50 caigan cruz. Si yo encuentro que 95 caen cara, bueno, no estoy ante un fenómeno random, voy a tener que empezar a buscar explicaciones al respecto. ¿Sí? Pero lo esperado es que no haya relación. Por eso es importante explicitar la hipótesis nula y porque muchas veces nos ayuda a definir correctamente la hipótesis y a diferenciarla de las hipótesis alternativas, que son hipótesis que pueden explicar ese comportamiento sin tener en cuenta la variable que yo dije. Digamos, a ver, uno se vacuna o no se vacuna y me pueden venir a decir cualquiera, vas a decir que la inclinación política tiene que ver con la vacunación. O sea, que uno se vacune o no se vacune puede depender del acceso que tenga a la vacunación, de la edad, del sexo, de cuán paranoica esté con el coronavirus, de si mira el noticiero, de si tiene familiares que se vacunaron, de si el médico le dice que se vacune, de si toma medicación, de si es un paciente de riesgo. Mirá todas las hipótesis alternativas. Por eso, para establecer causalidad yo tengo que controlar todas las hipótesis alternativas. Si no, simplemente puedo decir, bueno, hay una relación entre esto y esto, pero no es lo único que hay. O sea, hay un montón de hipótesis alternativas y todas pueden ser causas. Y quizás la causa sea multicausal y todas esas influyan en la conducta final. Por eso hay que tener ojo al plantear hipótesis causales. Todo esto yo lo tengo que hacer pasar a hipótesis estadísticas, a formularlas en términos estadísticas que van a ser justamente de estimación, de correlación y diferencia de medias, que simplemente me permite justamente decir, bueno, cuál es el parámetro que yo pretendo estimar, es un parámetro mayor o menor a tal, cuál relación yo pretendo encontrar entre dos variables, cómo las mediría, y qué diferencia pretendo encontrar entre esto y esto. O sea, los macristas, por ejemplo, que no apoyaron a Fernández, perdón, estoy dando yo sin voz.
grito cuando hago estas, me empiezo a... Bueno, tengan menos intención de vacunación que los que sí lo votaron. Y seleccionar una u otro tipo de hipótesis va a influir en la elección del diseño metodológico que yo haga. Entonces yo le decía justamente la prueba de hipótesis es comparar contra comparar la evidencia que yo tengo a favor de mi hipótesis de trabajo en contra de una hipótesis nula, no de una hipótesis alternativa. Cuando yo hago prueba de hipótesis, yo comparo contra que el mundo sea completamente random, que esto se desarrolle de esta manera que yo digo, y qué evidencia a favor de eso yo tengo. Bien. Entonces, las hipótesis relacionan dos variables. Qué mal. Las hipótesis relacionan dos variables, como les decía. Y es importante definir las variables para poder justamente que cualquier persona que lea la investigación entienda exactamente de lo que estamos hablando y que los dos entendamos lo mismo, ¿sí? Y justamente si yo tengo esta cuestión, yo voy a poder comparar mi investigación con otras similares y también evaluar cómo se adecuan mis resultados a resultados previos, ¿sí? Y además para asegurarnos justamente que podamos medir las variables. Ya lo venimos trabajando, pero los variables se tienen que definir en un marco teórico de manera conceptual y operacionalmente. Conceptualmente es definirlos como lo define un diccionario, relacionándolas con otros términos teóricos. Pero yo después voy a tener que decir cuáles son las acciones que voy a hacer para medir. ¿Sí? Indica cómo vamos a medir la variable. Puse ahí la regla porque, por ejemplo, yo puedo decir la pavada más grande del planeta, que es definir operacionalmente altura. Ahora, yo puedo medirla en centímetros, puedo medirla en metros o puedo medirla en decímetros, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que elegir una unidad de medida. No solamente el instrumento, sino qué unidad voy a utilizar. Voy a utilizar una tasa, voy a utilizar una medida bruta, etcétera, etcétera. Eso justamente constituye el conjunto de procedimientos y describe específicamente qué actividades u operaciones deben realizarse para medir la variable e interpretar los datos obtenidos. No solamente cómo lo voy a medir, sino cómo lo voy a interpretar. Sí, por eso puse la regla y por eso esto que digo. Si yo mido inteligencia, bueno, y lo mido con el test de Bachelor. Bien, ¿cómo voy a interpretar un coeficiente 100 de inteligencia? ¿Como inteligencia media, inteligencia superior o inteligencia baja? Lo voy a comparar con algún baremo, con un baremo nacional, con un baremo internacional. ¿Cuál va a ser mi media poblacional? Todo esto está en mi definición operacional. Los criterios para evaluar una buena definición operacional es la adecuación al contexto, o sea, que esa herramienta sirva para medir lo que yo voy a medir, ¿sí? Si yo estoy estudiando microbiología y quiero estudiar células o moléculas, no puedo utilizar un metro. Tengo que ir a un microscopio y utilizar unidades de medida mucho más pequeñas. Ahora, si yo voy a trabajar con elefantes, no puedo utilizar un microscopio, por lo menos en conducta, ¿sí? Si yo quiero estudiar desarrollo infantil en contextos de pobreza, yo, digamos, voy a tener ciertas dificultades en conseguir un mapeo cerebral. Podré tener alguna pequeña muestra, pero en términos generales voy a tener que utilizar, si yo quiero estudiar en escuelas, voy a tener que utilizar algún tipo de herramienta que me permita acceder a una población numerosa. Captar justamente la capacidad de captar los componentes específicos de la variable de interés y que sean medidas confiables y válidas, que ya hablamos en otras clases de confiabilidad y validez, pero que mida lo que dice medir y que esto es validez y que sea confiable, que en diferentes medidas obtenga los mismos resultados. Que esto vamos a profundizar más adelante cuando veamos técnicas de recolección de datos. Bueno, chicos, esto es todo hasta acá. Esta es fue una clase larga, es un contenido gordo e importante y fundamental, pero creo que les va a ser de mucha utilidad para plantear sus propios proyectos de investigación.
y que esto espero que a la vez sea útil para el momento que tengan que plantear las piscinas. Esto es lo que yo siempre digo, esta materia está en segundo año, cuando van a quinto a recibirse a hacer las piscinas no se acuerdan de nada y esto les va a parecer en chino, pero bueno, espero que tengan esto para consultar. Recuerden las dudas, por favor, escríbanlas en el foro, no me las manden por privado, porque si no pueden ser las dudas de otros compañeros. Y ya creo que esta semana están empezando todos con sus clases prácticas. Suerte con eso. Y bueno, yo voy coordinando un poco todo el tema de las prácticas, así que están todas las condiciones más o menos iguales. Pero bueno, hay diferencias entre cada docente que tiene libertad de cátedra. Así que éxitos y cualquier cosa estamos en contacto. Nos vemos la semana que viene para otra hermosa clase de metodología. Y bueno, cerramos.